No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. La cumbre de Anápolis ya parece que sí se celebra, ya están enviadas las invitaciones. Hablaremos de esto, hablaremos también de municiones, de rifles, de armas que va a recibir la Autoridad Nacional Palestina, permitido por Israel. También hablaremos de una noticia que salió publicada en el diario Ma'ariv acerca de la justicia para los judíos de países árabes. Hablaremos, además, nos asomaremos al exterior para hablar de uno de los genocidios del siglo pasado, el de los Jemeres Rojos, y también terminaremos con el Tribunal Supremo y la pretendida voluntad de David Duke, de este negacionista, de dar una conferencia en España. Bueno, la voluntad existe, el tema es a ver si se le permite. Empezamos en Oriente Medio. Estados Unidos confirmó que la conferencia sobre Medio Oriente para relanzar las negociaciones sobre la creación de un Estado palestino tendrá lugar el próximo 27 de noviembre. Las invitaciones para el encuentro ya fueron enviadas, entre otros, a Israel, las autoridades palestinas, la Organización de Naciones Unidas y algunos estados árabes como Siria o Arabia Saudita. Washington, mientras, continúa con la labor de convencer a ciertos países de la región para que envíen delegados al encuentro. La conferencia va a tener lugar en la Academia Naval de Anápolis, que está en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, y alberga las primeras conversaciones sobre paz en Medio Oriente en las que participan representantes del más alto nivel desde el año 2000. Según explicó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sean McCormack, a la reunión han sido invitados 49 países e instituciones. Por cierto, entre ellos, confirmada ya la invitación a España, el ministro de Asuntos Exteriores se congratuló por ello. El 26 de noviembre, un día antes de que se celebre la conferencia, el presidente de Estados Unidos, Bush, tiene previsto reunirse con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, en Washington. Los ministros de Exteriores árabe, por su parte, se reunirán este viernes en el Cairo para coordinar su posición de cara al encuentro, pese a que cada gobierno va a decidir por sí mismo si envía o no un delegado a Anápolis. Según varios analistas, algunos estados árabes, incluidos Arabia Saudí, creen que Israel no habría ofrecido las garantías necesarias sobre su voluntad de alcanzar la paz y hacer los esfuerzos para ello. Por ejemplo, Siria dijo que solo se unirá a la conferencia si el contencioso por los Altos del Golán aparece en la agenda. Por su parte, ayer el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Sultanov, estaba de visita en Damasco precisamente y dijo que es muy probable que Rusia acoja una reunión a principios del año que viene para tratar el conflicto sirio-israelí. El caso es que las invitaciones están enviadas, falta que confirman los invitados su asistencia, lo iremos sabiendo poco a poco. Mientras, les hablamos de lo que sucede en el terreno mismo. Fuentes oficiales palestinas comunicaron ayer que Israel dio luz verde, tras 2 años de oposición, a que la Autoridad Nacional Palestina reciba 25 vehículos acorazados rusos, 2.000 rifles y 2 millones de balas. La oficina de Olmert, por su parte, desmintió que hubiera aprobado venta alguna de rifles a la autoridad palestina, pero sí confirmó la de los 25 blindados, que es un arma eminentemente defensiva. Según la radio pública israelí, la transacción se habría aprobado pese a la oposición del ejército y de los servicios de inteligencia interior de Israel, que temen que las armas caigan en manos de los grupos palestinos en vez de ayudar a las fuerzas de seguridad de la autoridad a controlar su territorio. De hecho, un alto funcionario israelí declaraba en el diario Yediot Ahronot que pedía a los palestinos, decía, pedimos a los palestinos que combatan el terrorismo. ¿Cómo se supone que van a hacerlo? ¿Con coches israelíes robados? Eran las ironías de este parlamentario, de este alto funcionario, no parlamentario, perdonen, que de alguna manera sí reivindicaba que este permitir recibir estos armamentos era correcto. Más. Vamos a seguir hablándoles de la zona, hablamos desde otra perspectiva, hablamos desde una perspectiva histórica, una noticia que pudimos leer en el diario Ma'ariv. Haciéndose eco de una noticia publicada en el diario Ma'ariv, la agencia El Reloj
comunicaba ayer que la organización Justicia para los Judíos de Países Árabes ha renovado sus reclamaciones, explicando que los judíos desplazados de los países árabes antes y después de la Segunda Guerra Mundial tienen carácter de refugiados. La organización, según informa Ma'arib, dice tener nuevos documentos de las Naciones Unidas en los que se pueden encontrar testimonio de que la Liga Árabe tenía un plan de persecución contra los judíos en los países árabes y sus propiedades. Los documentos de una reunión de 1947 instarían a tomar medidas contra los judíos, entre ellas el arresto de judíos, confiscación de bienes y actos violentos contra los que se nieguen a salir de estos países. Según la organización, el 97% de los judíos de los países árabes salieron de allí y muchos de ellos dejaron detrás propiedades y bienes calculados en varios millones de dólares. Es el tema de los refugiados, pero no el tema de los refugiados palestinos, sino el tema de los refugiados judíos. Más cosas. Les comentaba al principio que íbamos a echar un vistazo al exterior. Vamos a hablar de un genocidio terrible, como todo genocidio del siglo XX. 30 años después de protagonizar uno de los mayores genocidios del siglo XX, la justicia ha echado el guante a los últimos cabecillas de los Jemeres Rojos, el régimen maoísta que exterminó en Camboya a 1,7 millones de personas entre 1975 y 1979 bajo la dirección del siniestro Pol Pot. El lunes fue detenido Khieu Samphan, el jefe del Estado en la entonces República Democrática de Kampuchea, y que hoy es un anciano de 76 años que estaba internado en el hospital Calmette de Phnom Penh. Debido a su alto cargo durante aquella época, ha sido acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad por el Tribunal Internacional de la ONU, que juzgará el próximo año a los pocos Jemeres Rojos que aún quedan con vida y que ocuparon puestos de responsabilidad hace 3 décadas. Además de Khieu Samphan, en el banquillo se sienta Noam Shea, el número 2 del régimen, que fue arrestado en septiembre a sus 80 años, y el camarada Duch Kaing Kek-Yew, que dirigía el centro de torturas S21 en la prisión de Tuol Sleng, donde fueron ejecutadas 14.000 personas. Junto a ellos habrá más inculpados, como el viceprimer ministro y titular de Exteriores, su esposa, responsable de Asuntos Sociales, que fueron apresados la semana pasada. Ante su avanzada edad, el tribunal aceleró los procesamientos para que la muerte no los libre de la justicia, tal como le ocurrió a Pol Pot cuando falleció en 1998, o a su lugarteniente, a Tamok, el carnicero, quien pereció el año pasado. A pesar de que los Jemeres aniquilaron a casi 2 de los 7 millones de camboyanos en su intento por imponer una utopía agraria sin clases sociales, dinero, religión ni ciudades, todos ellos han negado su responsabilidad en las deportaciones a los campos de la muerte o en las ejecuciones sumarísimas con que se castigaba tener un reloj, hablar otro idioma, porque en ese caso eran pruebas fehacientes para ellos de que se pertenecía a la clase burguesa. Hace poco se publicó un libro de Khieu Samphan, donde aseguraba que nunca hubo una política de muerte por hambruna o de ejecuciones masivas, ya que el régimen se preocupaba por el bienestar de la gente. Para defender al antiguo jefe de Estado en el tribunal será este el argumento que se utilice su abogado defensor, que es un letrado francés, Jacques Vert, con quien Khieu Samphan coincidió durante la época universitaria en París en los años 50. Estaremos pendientes de esto que sucede. De hecho, comentar que ha sido apodado el abogado del diablo este hombre porque defendió también a criminales de guerra nazi como Klaus Barbie, también defendió a Carlos el Chacal, el terrorista, o al expresidente serbio Slobodan Milosevic. Como dice el mismo artículo de EFE que hemos podido leer, una variada galería de monstruos que se verá completada con los Jemeres Rojos. Y ahora queremos creer que en el futuro nadie se atreverá a negar lo que sucedió en Camboya. Hay gente que se atreve y que continúa negando lo que sucedió durante el Tercer Reich. Un grupo de intelectuales, periodistas y políticos denuncian ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la conferencia que quiere celebrar en la librería Ultra Europa de Barcelona. Según explicó a la agencia EFE una de los denunciantes, la periodista y exdirigente de Esquerra Republicana Pilar Rahola, este grupo de intelectuales pensaba poner en conocimiento de la Fiscalía la convocatoria de este acto, que considera que puede suponer una exaltación del racismo y del antisemitismo, para que el fiscal proceda como crea más conveniente. Entre los firmantes de este escrito figurarían, además de Rahola, el historiador Joan Beculla, la jurista y exconcejal de Convergencia i Unió Magda Oranich, el exdiputado y periodista Vicenç Villatoro y los periodistas Antoni Puigverd y Francesc Marc Álvaro.
Y llevamos hablando de este tema bastante. Según los Mossos de Escuadra, no se puede actuar de oficio para impedir la celebración de este tipo de conferencias, porque se estaría llevando a cabo en recintos privados, cosa que niegan totalmente estos intelectuales que lo denuncian, ya que ha sido informado por internet, se ha hecho una convocatoria pública, luego deja de ser un acto privado. De todos modos, estaremos pendientes de ver qué es lo que sucede. A estos intelectuales se unirá la Federación de Comunidades Judías de España, que tenía previsto presentar hoy su queja, su denuncia ante la Fiscalía. Seguiremos, como les digo, pendientes y hablaremos de ello. Por ahora dejamos aquí esta primera parte del informativo para irnos a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Jorge, ¿qué tal? Muy bien, aquí con noticias de la cultura y también de la ciencia. Vamos a empezar, si te parece, con algo que ha empezado el domingo pasado, el domingo 18, y que se prolonga hasta el próximo domingo 25 de noviembre. Sucede en Caracas, en Venezuela. Es una exposición de un libro, la presentación de un libro que se llama Altar de una diáspora, la mesa judía en Venezuela, con fotografías de Susana Arbaz y textos de varios autores, Armando Scanone, Jacqueline Goldberg y Tomás Rodríguez. Cuenta con la colaboración del espacio Ana Frank, que son colaboradores de Radio Sefarad y amigos de la cultura sefaradí. Y la exposición de las fotos sigue, como he dicho, en Ciudad Banesco hasta el próximo domingo 25 de noviembre. El libro trata sobre toda la cocina sefaradí y ashkenazí, sus vínculos con las diferentes festividades, etcétera. El libro incluye textos de la escritora Jacqueline Goldberg con una explicación de las tradiciones culinarias judías asociadas a las fiestas, de Armando Scanone, un gastrónomo que cuenta su experiencia personal como invitado a mesas judías, y de Tomás Rodríguez, que habla del aspecto fotográfico, ¿no? Susana Arbaz, digamos que es nacida en Caracas del año 74, estudia arquitectura y fotografía, y bueno, ha hecho muchas exposiciones y se lo recomendamos a la gente de Venezuela, que nos escuchen. Y en Israel estos días también está teniendo lugar un festival de cine, y que tiene una característica, porque ya no es un festival de cine israelí, como es lógico, allí van a hacer algo más especial, y es un festival de cine judío que se llama Jewish Eye, el ojo judío, y está teniendo lugar en la ciudad de Ashkelon, y se presentan 70 películas de varios países, hay de Argentina y de España, hay producciones europeas, americanas, etcétera. Pero hay una que destaca y que ha sido el tema central de esta edición, por la cual han sido invitados a la ceremonia de apertura tanto el productor como la actriz principal, y no el actor principal, que desgraciadamente ha muerto. El productor es Gabriel Agion, la actriz Danielle Laconte, y el actor principal había sido Jean-Claude Brialy. La película se llama Monsieur Max y describe la vida del poeta Max Jacob. Max Jacob fue un poeta y pintor del círculo de la bohemia de Montmartre, amigo personal de Picasso, de Cocteau, de Modigliani, de Matisse, y que en el año 33, a pesar de haber nacido judío, pues se convirtió al catolicismo, aunque ello no le valió de nada en el 44, cuando la Gestapo entró en el monasterio de Saint-Benoît a buscarlo, y fue enviado a un campo de concentración donde murió de enfermedad pocos meses después. La película, a pesar de todo, no trata sobre el Holocausto, sino sobre la soledad, el abandono y eso tan indefinible que se llama arte. Es una película que, para los que estén en Israel, seguramente marcará un antes y un después. También hay una cosa que está teniendo lugar en la Universidad de Tel Aviv y que es muy interesante. Se trata de rescatar no ya la literatura en yiddish o el lenguaje del yiddish, etcétera, sino la literatura científica en yiddish. Esto se ha hecho un simposio dirigido por el profesor Leo Corri, que es director de Filosofía de las Ciencias y las Ideas, junto con el Instituto de la familia Goldreich para la lengua, literatura y cultura judías. Y se han rescatado textos muy importantes de científicos, especialmente
que tuvieron su florecimiento en torno a Vilna a principios de siglo, antes de la sovietización del proceso de stalinismo. Y por ejemplo hay un artículo muy destacado y que a mí me parece interesante de un tal Tuvia Shalit, un matemático y físico, que comentando la teoría de Einstein, él la situaba con un rabino que viajaba en un tren un viernes a la noche y decía: por favor, Dios, ayúdame a que no esté yo viajando en Shabbat. Y entonces, desplazándose a la velocidad de la luz, él afuera era Shabbat, pero adentro del tren seguía siendo viernes. Es una teoría muy... La relatividad depende de la relatividad judía. Y nada, una sola apunte más. No más. La inauguración de la nueva salas del Museo de Historia de los Judíos en Gerona, que va a tener lugar el próximo 29 de noviembre, con lo que se completa el proyecto al Museo de Historia de los Judíos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dicho Jorge. está. Dicho está, mañana esperamos que nos digas más. Vale, Muchas gracias. Muchas luego. gracias a ustedes también por su atención. Sigan aquí, los esperamos mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se acerca Nápoles, como decimos cada día, pero cada día se acerca un poquito más. Bueno, los gestos de buena voluntad se van desarrollando cada vez más y el domingo que viene habrá liberación de presos. Le contaremos esto. Les contaremos también que se consideran insuficientes las indemnizaciones abonadas hasta el día de hoy a los supervivientes de la Shoah, y hablaremos también de cómo Alemania ha rendido homenaje a los soldados judíos muertos por la patria durante la Primera Guerra Mundial. Les hablaremos, cómo no, de la voluntad del revisionista David Duke de hablar aquí en España y de la actitud al respecto por parte de las autoridades españolas, del mismo modo también la protesta formal del embajador de Israel. Y hablaremos además de un informe sobre los detenidos durante el conocido genocidio perpetrado en Argentina entre el 76 y 83, los detenidos judíos. Empezamos en Oriente Medio. El gobierno de Israel confirmó este miércoles la liberación de 431 presos palestinos el próximo domingo como un gesto de buena voluntad con el gobierno del presidente palestino Mahmoud Abbas, que controla Cisjordania. Según una lista publicada por el Servicio Israelí de Prisiones, la mayoría de los presos fueron sentenciados a condenas de 2 a 8 años por delitos que van desde la posesión de armas, lanzamiento de piedras o pertenencia a una organización hasta homicidio intencional. Otros de los presos están en la mitad de su condena y fueron recluidos después de comprobarse su participación en tráfico de armas, entrenamiento bélico y conspiración en actos relacionados con la muerte de israelíes. Como era de esperar, la medida ha provocado el rechazo de varios líderes y de algunos grupos que consideran que Israel pone de esta manera en riesgo su seguridad. El jefe del Estado Mayor, por ejemplo, el comandante Gabi Ashkenazi, dijo no apoyar la liberación de los presos porque esta se produce mientras sigue cautivo el soldado israelí Gilad Shalit, quien, como recordarán, está retenido por los grupos terroristas en Gaza desde junio de 2006 y desde el que no se han recibido más pruebas de su supervivencia desde hace unos cuantos meses. Mientras, el día de la liberación, pues ya saben, se aproxima y algunos funcionarios israelíes y ciudadanos esperan que la Autoridad Nacional Palestina cumpla su parte en este acuerdo, que es evitar las actividades terroristas y ataques contra Israel. Todo esto de cara al encuentro que va a tener lugar en Anápolis el 27 de noviembre y al que, como les comentábamos ayer, están invitados como 46 países, entre ellos España. Y por cierto, una pequeña cosa curiosa que hemos podido leer en la prensa, en el semanal digital.com ayer, y al parecer era Vox Populi y mucha gente lo había hablado, algunos no teníamos noticia, pero al parecer, según un asesor del presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, el presidente español sería de origen judío. Hizo estas declaraciones el periodista Adar Primor del diario israelí Haaretz, que charlando con Carlos Casajuana, que es el asesor diplomático del presidente del gobierno, pues que esto era pues una pequeña revelación, el hecho de que el presidente sería también
judío o de origen judío. Lo interesante de esto es que más que nada lo hacen para que el presidente del gobierno pueda criticar a Israel o decir que se siente con autoridad para criticar la política israelí precisamente por su origen judío. Así lo explicaron algunas fuentes diplomáticas. En fin, parece ser que esto era algo ya que se comentaba, un pequeño detalle, una pequeña anécdota. Volvemos a la realidad, volvemos a lo que sucede en el día a día, en el hoy, y les hablamos de las indemnizaciones a los supervivientes de la Shoah. El secretario general de la organización que representa a todos los supervivientes de la Shoah, Noah Flug, considera insuficientes las indemnizaciones abonadas hasta ahora por Alemania por los crímenes cometidos por el nazismo contra los judíos hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En unas declaraciones recogidas ayer por el rotativo Frankfurter Rundschau, Flug afirma que los 60.000 millones de euros abonados por Alemania a Israel desde los acuerdos de Luxemburgo de 1952 para indemnizar a los supervivientes del Holocausto no mantienen un equilibrio justo frente a los crímenes. El representante de los judíos europeos que sobrevivieron al exterminio nazi explicó que repartido entre los alemanes supone el pago de 800 euros en 60 años por cabeza, lo que equivale a 15 euros al año. Desde luego que dicho así no suena demasiado. Flug, que representa los intereses de unos 250.000 supervivientes, subrayaba que el pago de estas indemnizaciones ha beneficiado especialmente a Alemania, porque de esta manera esto le ha permitido volver a integrarse en la comunidad internacional. Las críticas de Flug se sumaban a las del ministro israelí para asunto de los jubilados, Rafi Eitan, quien exigió hace 2 semanas el pago de nuevas indemnizaciones por parte de Alemania para estos supervivientes. Eitan afirmó entonces que a la hora de suscribir los tratados de reparación hace más de 5 décadas nadie pensó en el elevado coste de la vida actual, ni en que la esperanza media de vida aumenta en 10 años desde mediados de los años 50. Mientras, Alemania sigue intentando hacer buena letra, aunque sea con otros temas. El domingo pasado, las autoridades alemanas rindieron homenaje a los soldados judíos muertos por la patria, en particular en la Primera Guerra Mundial, durante las ceremonias que se celebran anualmente en recuerdo de las víctimas de conflictos bélicos. El inspector general de las Fuerzas Armadas, el general Wolfgang Schneiderhan, y el coronel Christian Westphal, del mando militar de Berlín, hicieron ofrendas florales en el cementerio judío berlinés de Weinsee para conmemorar a unos 395 soldados judíos alemanes muertos en la Primera Guerra Mundial. Alrededor de 85.000 militares judíos sirvieron en el ejército del emperador desde 1914 hasta 1918, de los cuales 12.000 perdieron la vida. En el 33, tras la llegada al poder de Hitler, se expulsó a los militares judíos de las Fuerzas Armadas. La mayoría de ellos terminaron en los campos de exterminio. 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, una federación de soldados judíos alemanes, que es recién formada, celebraba precisamente el domingo y el lunes la primera conferencia en Berlín, y su objetivo es fomentar el recuerdo de estos episodios históricos. Según el Instituto de Ciencias Sociales del Ejército, unos 150 judíos están enrolados actualmente en las Fuerzas Armadas alemanas. El servicio militar es obligatorio, pero los descendientes de las víctimas de los Shoah pueden negarse a hacerlo. Y ahora venimos a España para hablarles de un tema que está haciendo mucho ruido, que está molestando bastante y que lamentablemente tenemos que seguir pendientes. El embajador de Israel en España, Rafael Schutz, mostró su preocupación al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, porque el Código Penal deje de considerar delito la negación del Holocausto. Schutz manifestó su temor porque España pueda convertirse en un centro de difusión de las tesis revisionistas que niegan la existencia del exterminio judío. El Tribunal Constitucional publicó el pasado viernes una sentencia a raíz del caso de Pedro Varela, el dueño de la librería Europa de Barcelona, en la que establece que la negación del genocidio está amparada por el derecho a la libertad de expresión y mantiene el castigo por la justificación del Holocausto. El embajador se reunió el martes con el ministro en el Ministerio de Justicia y el encuentro se centró en los nuevos límites que ha establecido el Constitucional. Fuentes de justicia confirmaron que el ministro abordó este asunto, pero no quisieron explicar cuál fue su posición. Por ahora, quien sí se manifestó públicamente sobre la polémica fue el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Lo hizo la semana pasada, si recuerdan, durante una cena de la Federación de Comunidades Judías de España, y donde dijo que la libertad tiene que servir para la convivencia pacífica, no para la infiltración de odio. La controversia coincide con la visita a España del estadounidense David Duke, ex cabecilla del Ku Klux Klan, líder de extrema derecha, que está haciendo una gira por varias ciudades, de las cuales le estamos hablando aquí en Radio Sefarad.
Bueno, el gran problema, se reunieron ayer la Federación de Comunidades Judías con la Fiscalía para intentar prohibirlo. El gran problema es que supuestamente sería un acto privado, pero bueno, repetimos lo que nos decían, será privado, pero hay llamamiento a que acuda gente de todas partes, luego tiene un cierto perfil público. Bueno, pudimos saber que el conseller de Interior, Joan Saura, afirmó ayer que los Mossos d'Esquadra presenciarán en directo la conferencia del ex líder del Ku Klux Klan, que va a ofrecer el sábado en Barcelona, para poder suspender el acto en caso de que se vulnere el artículo 510 del Código Penal, que es el artículo que establece que incitar a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, sexo, orientación sexual, enfermedades o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Saura presentó en rueda de prensa a los miembros del Comité de Ética de la Policía de Cataluña y añadió que la conferencia en la librería Europa será grabada en vídeo y que los Mossos tienen órdenes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de intervenir, como les decíamos, si se vulnera el citado artículo del Código Penal. Habrá que ver, porque luego dirán, no, negar la existencia del Ku Klux Klan a lo mejor no es incitar al odio, etcétera. Todo esto, como saben, se presta a muchos matices. Veremos la semana pasada qué sucedió. Mientras viajamos a Argentina para hablar de víctimas. Seguimos hablando de víctimas. La Agencia Judía de Noticias comunicó que el miércoles se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos el informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina entre 1976 y 1983, efectuado por la DAIA a través de su Centro de Estudios Sociales y que había sido entregado en 1999 al juez español Baltasar Garzón. En el acto estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, el vicepresidente primero de la DAIA, Ángel Schindel, y la directora del CES, Marisa Brailan. En el informe se encuentran investigaciones y testimonios sobre supervivientes, familiares y testigos que comprueban que dentro del contexto general de torturas y negación absoluta de los derechos básicos de todos los ciudadanos, en relación a los judíos hubo un trato particular, desde los secuestros hasta la aplicación de tormentos por un parentesco particular de los torturadores con el nazismo y el antisemitismo. En el documento también hay una carta compromiso de la DAIA entregada a los familiares de detenidos desaparecidos judíos argentinos durante la última dictadura, y en esa carta no solo se reconocen errores del pasado, sino también hay un compromiso de la institución con la lucha por los derechos humanos. En referencia a la carta, Duhalde destacó el compromiso de la DAIA de volver a debatir ciertos temas, haciendo autocrítica y distinguiendo la omisión de algunos individuos o instituciones del apoyo concreto que dieron otros. Y hasta aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar ahora de cultura. ¡Vámonos! Jorge, hola. Hola, ¿qué tal? Muy Aquí bien. traigo algunas noticias interesantes para este fin de semana para anunciar. Por ejemplo, la Embajada de Israel en España está organizando un seminario sobre la imagen de Israel en España. Esto está dirigido a periodistas y analistas españoles ante la problemática de que los medios de comunicación y en el ámbito académico en España hay una imagen negativa de Israel. Esto se va a desarrollar del 30 de noviembre al 2 de diciembre con autoridades y expertos israelíes, organizado, como digo, por la Embajada de España. O sea que los periodistas interesados remitirse a la Embajada de Israel en España. A la Embajada de Israel en España, yo dije sí, Embajada de España. De España en España, que no hay. Que no hay. Bueno, pero parece muy interesante, ¿eh? Yo le voy a echar un vistazo a ver si me remito a ellos. Vale. Pero no me dejas cogerlo, bueno. No, porque aquí tengo también anotado una noticia muy importante que nuestro ex director de la radio, Soli Wolodarski, ha publicado el presidente honorario, como lo llamamos, director honorario, sí, el Di Stefano de Radio Sefarad. Soli Wolodarska acaba de publicar un nuevo libro. Ya está a la venta. La presentación va a ser el 18 de diciembre. Ya hablaremos de ello y haremos una entrevista, pero que sepan que los interesados en el libro llamado El judío de Herbás, es una novela, es un drama con intriga, amores imposibles, secretos ocultos que se desvelan al final. Así me la vendió Solí y la verdad tiene muy buena pinta. La pueden conseguir en la librería hebraica.
si están en Madrid, directamente acudiendo al local, o si no, a través de la dirección de internet Librería Hebraica, todo junto y con H por supuesto, .com. Bueno, y súper recomendable el libro, no se lo pueden perder. Y una noticia más que nos llega del Instituto Cervantes de Tel Aviv. Ya habíamos hablado de otras charlas que organizan en el programa cultural. Les vamos a anunciar una más el lunes 3 de diciembre a las 7:30 en el Instituto Cervantes de Madrid. Como digo, una charla que esta vez será en hebreo, la presentación del libro Las poesías de Ibn Gvirol de Israel Levin. Esto es muy importante ya que Shlomo Ibn Gvirol nació en Málaga, aquí en España, es una de las en Granada, perdón, y es una de las figuras más importantes de la literatura y poesía de la Edad Dorada, digamos, cuando los judíos estaban bajo dominio musulmán en Al-Ándalus, en el Califato de Córdoba y todas esas épocas. Entonces es recomendable para los que vivan en Tel Aviv. Y una última noticia breve es una exposición que abre un diseñador gráfico llamado David Tartakover. Es un israelí que esta exposición gráfica conmemora o se hace eco 30 años después de la llegada del presidente egipcio Sadat a Israel, que fue todo un evento mediático. Él dice que fue el mayor evento mediático en la historia de Israel, y tú sabes que yo lo recuerdo perfectamente porque estaba en esa época y recuerdo que ese día yo creo que era la única persona que estaba en la calle en todo el Tel Aviv. Era como una especie de Yom Kippur, pero más a lo bestia porque no había ni bicicletas. Estaba todo el mundo mirando por la tele a ver si era verdad que un dirigente árabe aterrizaba en Israel. Y fue una conmoción. Ahora estábamos muy acostumbrados a estos diálogos, y a Nápoles, para aquí y para allá, y a Camp David. David. Pasemos, hay cosas en las que bueno, no, pero que se hablan. En ese entonces ni se hablaban. No todos, se hablan. Y bueno, justamente en esa época, hace 30 años, se estaba por conmemorar los 30 años de la independencia de Israel. Y este mismo Tartakover participó en un concurso de pósters para celebrar los 30 años de Israel, y cuenta toda la historia de lo que pasó. Bueno, es una exposición, parece muy interesante, con imágenes de la época y de cómo esto influyó en la sociedad israelí, y espero que esto también sirva como un signo para que Anápolis no sea un jalón más en una carrera infinita, sino que esto nos retrotraiga a esta visita, porque de esta visita sí que salió un acuerdo importante y se firmó la paz con Egipto, se devolvieron el Sinai. Hasta tú en cultura hablas de Anápolis. Anápolis está en todas partes ahora. Y de hecho está en Desde Israel. Les recomiendo que lo escuchen. Muy interesante análisis que hace. Era una película. No, esa era Metrópolis, perdón. Jorge, bueno, muchas gracias. Shabbat Shalom. Buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también. Shabbat Shalom. Que tengan un excelente fin de semana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. La Conferencia de Paz de Anápolis se inauguró hoy y, según la agencia EFE, Israel admitirá por primera vez oficialmente delante de los representantes de la Liga Árabe la creación de un Estado palestino independiente a su lado. La frontera occidental del Estado palestino en cierne en Cisjordania, si Israel devolviese íntegro ese territorio ocupado desde hace más de 40 años, estaría a 20 kilómetros de Tel Aviv y a 7 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ben Gurion. La determinación de las fronteras del Estado palestino, cuya desmilitarización exigirán los israelíes, según fuentes oficiosas, será uno de los asuntos cruciales en las negociaciones de paz. Lo que esto viene a decir es que las ciudades de Netanya, Hadera, Kfar Saba y Petah Tikva quedarían a distancias de entre 18 y solo 1 kilómetro del límite fronterizo. Las ciudades de Ashdod y de Ashkelon estarían a 25 y a 10 kilómetros respectivamente del norte de la Franja de Gaza. Y en el caso de Jerusalén, las distancias serían más o menos el ancho de las calles, ya que las comunidades musulmanas y cristianas viven muy cerca de las comunidades judías. El primer ministro israelí Ehud Olmert ha insinuado que aceptará
la instalación de la capital del futuro Estado palestino en los barrios árabes de Jerusalén Oriental, que Israel se anexó tras la Guerra de los 6 Días de 1967. Ahora, hablando de Palestina, hablando de Palestina, Ismael Haniyeh, el líder del movimiento terrorista Hamas, ha afirmado que las negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina no tienen sentido en estos momentos. Haniyeh lamentó que muchos países árabes hubieran decidido participar en la conferencia en Anápolis, añadiendo que su pueblo no aceptará ninguna resolución que atente contra los principios nacionales palestinos. Siguió diciendo que los hermanos árabes deberían haberse unido en el apoyo al pueblo palestino y para que se levante el cerco impuesto a él, en vez de acudir a esta conferencia que solo tiene interés para Israel y Estados Unidos. Bueno, la cosa es que el grupo de Hamas, como está catalogado por los Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista, claro, no fue invitado a la reunión de Anápolis. Y Haniyeh, que fue el primer ministro de un gobierno de unidad nacional palestina hasta que fue destituido por el presidente Mahmoud Abbas en el junio pasado, pues estas dos, el grupo Hamas y su líder, pues no están muy contentos de estar un poquito fuera de la fiesta, pero esperemos que los resultados sean positivos. Siria. Según fuentes informativas, Siria ha por fin decidido tomar parte en esta conferencia que empezó hoy, y el gobierno de Damasco cambió su opinión y decidió reunirse a la conferencia de paz después de que Washington incluyera la cuestión de los Altos del Golán en la agenda. Los Altos del Golán llevan ocupados por Israel desde 1967, cuando fueron ganados en la Guerra de los 6 Días. Con la incorporación de representantes del régimen de Bashar al-Assad, la cita de Anápolis adquiere ahora una mayor relevancia al conseguir sentar en la misma mesa de negociaciones a los principales países involucrados en el conflicto palestino. Tras la aceptación de Damasco y después de que Arabia Saudí anunciara su asistencia el viernes pasado, todos los países integrantes del Comité de la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe participarán en la conferencia. Sin embargo, la presencia de Siria será con reservas, ya que, al contrario que el resto de países que han enviado a sus ministros de Exteriores, la delegación siria está encabezada por el viceministro Faisal Mikdad y no por el titular de esta cartera. Pasando a Argentina. Según varias fuentes informativas, la Confederación Sionista Latinoamericana congregará desde el jueves próximo en Buenos Aires a todos los presidentes de federaciones sionistas de Latinoamérica. Las delegaciones estarán integradas por dirigentes comunitarios menores de 35 años pertenecientes a la Dor Hemshech, la generación de continuidad, quienes buscarán la creación de un programa de trabajo unificado entre todas las federaciones pertenecientes a la Confederación. Los principales temas a tratar serán el esclarecimiento en ámbitos universitarios y el trabajo con los jóvenes. La propagación de grupos terroristas, principalmente en Venezuela, es un asunto de una importancia vital que mantiene desde el último Congreso Sionista. El encuentro, informaron los organizadores, incluirá 3 conferencias abiertas a todo el público. Estos son Desafíos para el sionismo latinoamericano, Actualidad israelí y Nuevas formas de antisemitismo en Latinoamérica. Y por último, pasamos a Italia. Según fuentes informativas, la Corte Suprema italiana anuló este viernes el decreto por el que se autorizaba a trabajar al ex oficial del nazismo Erich Priebke, extraditado de la Argentina en 1995 y condenado en Roma a cadena perpetua por una matanza perpetrada en 1944, según informaron agencias informativas. Priebke, extraditado por la Argentina a Italia, ha sido acusado del asesinato de 335 civiles en un hecho conocido como la masacre de las Fosas Ardeatinas.
En junio pasado, Pripke, de 93 años, había obtenido un permiso para salir todos los días de su casa de Roma, donde cumple prisión domiciliaria, para ir a trabajar al estudio de su abogado. Sin embargo, la Corte decidió aceptar el recurso interpuesto por el fiscal militar Antonino Intellisano contra la medida otorgada meses antes por el Tribunal Militar de Vigilancia de Roma, que había causado sorpresa e indignación en Italia. Cuando se le concedió la autorización al ex oficial nazi, se habían desatado las críticas no solo de la comunidad judía y los excombatientes, sino también de numerosos representantes políticos. Sin embargo, el abogado del ex SS sostuvo que quien se maravilla de que Pripke tenga ciertos derechos es racista. Pripke está condenado a cadena perpetua y había logrado escapar de Italia hacia Argentina en 1944 y en 1984 fue localizado en la ciudad de Bariloche. Tras ser detenido, meses después lo extraditaron a Italia. ¡Vámonos! Damos por concluido nuestro espacio informativo y ahora vamos a las noticias culturales con Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Marión? Pues mira, vamos a empezar con que este domingo pasado, el domingo 25, en el 13º Festival WOMAD de Las Palmas de Gran Canaria, se presentó el contratenor israelí David Or. Es una música que él define como etno-judía, es una fusión de pop con música de cámara y con un registro vocal imponente porque llega a las 4 octavas. Es un registro muy importante el de David Or y ha sido como el colofón, la guinda en el pastel de este festival WOMAD. Solamente recordar que David Or ya ha cantado frente al Papa y el rey de Tailandia y le han ofrecido cantar en la Ópera Metropolitan de Nueva York, aunque él ha decidido seguir con estas raíces de la música de los rabinos que escuchaba de niño en la sinagoga. Luego, dentro de muy poquitos días, el 29 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, se inaugura el 10º Salón del TV Internacional de Madrid en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, y allí estará presente Casa Sefarad Israel, participando, apoyando un encuentro en torno a una de las obras esenciales del cómic actual, Maus. Sí. Maus es un cómic de Art Spiegelman, nacido en 1948 en Estocolmo, hijo de Vlade Kiania, supervivientes de la Shoah, que retrata a la persecución o el horror nazi, con los judíos como ratones y los nazis como gatos. Esto es una obra que ha tenido mucha trascendencia y que recientemente ha reeditado la editorial Mondadori, de este cómic Maus editado y que recibió el premio Pulitzer en el año 92. El día 30 de noviembre a las 5 de la tarde en este Salón del TVO habrá una mesa redonda en torno a este cómic. Algo más de Israel, Mayumaná, otro grupo muy conocido en España. Mayumaná es un invento de dos personajes israelíes, o en parte al menos, porque una de ellas es la gimnasta, corredora, especialista en música ambiental, fotógrafa, cinematógrafa, danza del vientre, el Eilon Nufar, y Boaz Berman, percusionista, luchador de lucha tailandesa, instructor de submarinismo, y que en el año 96 inventaron este espectáculo tan particular que es Mayumaná, que ya han visto 1 millón de espectadores en todo el mundo y que desde el año 2001 también es conocido en España. Son bailarines, músicos, pero también actores y humoristas, todos mezclados y transmitiendo una energía como la que de este espectáculo, energía pura, que desde el jueves pasado, el 22 de noviembre y hasta el 2 de diciembre se está presentando en Málaga, en el Teatro Alameda. A la noche, en el Teatro Alameda de Málaga, en la calle Córdoba 9, pues ya saben a dónde acercarse los que estén en esa ciudad. Y una noticia más que tiene que ver también con Casa Sefarad Israel, que el día 2 de diciembre convocan una especie de taller infantil para niños de entre 5 y 10 años en la Casa Encendida, y se llama Hanukkah y Navidad. Vamos a celebrar el encuentro.
En la biblioteca de la Casa Encendida, este taller servirá para que de una manera didáctica y festiva se puedan acercar y valorar el espíritu, las costumbres, el intercambio y la reunión que se produce entre personas durante estas celebraciones. Muy bonito. Son distintas, pero en el fondo son celebraciones que digamos, en las que la gente se reúne y hay un ambiente positivo, ¿no? Recordemos, bueno, lo de Hanukkah, todos conocerán la historia del milagro cuando en el año 165 a.C. Se produjo la reapertura del templo de Jerusalén, y solamente había aceite para un día y duró 8 días, y por eso se festeja encendiendo cada uno de los 8 días uno de los brazos de este candelabro de 8 que se llama Hanukkah. Y tampoco vamos a explicar aquí lo que es la Navidad, así que bueno, los que quieran que se acerquen y llamen a la Casa Sefarad de Israel, porque las plazas son limitadas. Recordamos que esto sucederá el día 2 de diciembre desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Y una última noticia, si me permites, Mario. Sí, claro. Es respecto al Ministerio de Cultura de España, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. El ministro Pedro Alberto Cruz ha realizado recientemente un viaje a Polonia junto con el director general de Promoción Cultural, Antonio Martínez, para establecer una serie de acuerdos sobre proyectos de intercambio. Y entre estos proyectos se encuentra la realización de un congreso internacional sobre el Holocausto, así como diferentes exposiciones acerca de la Shoah en el año 2009, coincidiendo con el 70 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto tendría lugar en la Sala de Verónicas, y para eso la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes ha contactado con el Museo de Auschwitz-Birkenau, también con el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro de Arte de Lodz, para traer una exposición de Joseph Beuys, y también han visitado la Galería Nacional de Arte Sacheta de Varsovia, los espacios destinados a exposiciones temporales, etcétera. Y también se prevé que la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Filarmónica Arthur Rubinstein de Lodz colaboren para este proyecto. Y entonces, para el año 2009 tendremos un acto de nivel sobre la memoria del Holocausto también en España. Muy, muy importante esto. Pues nada, estas son las noticias culturales de hoy. Pues muchas gracias, Jorge. Y con eso concluimos todas las noticias de hoy.